tardes. Nos encontramos con el honorable gurú Euclides Hernández, que nos acompaña esta tarde, y yo quería aprovechar la oportunidad de su presencia aquí para que volviéramos a un tema que en alguna ocasión él nos enseñó sobre lo que es el sendero de la iniciación, y quisiera que el maestro nos diera una explicación sobre lo que es la pirámide crística y todos los escalones que lleva, y esa enseñanza que nos podamos llevar nosotros y poderla dejar para estudios posteriores. Maestro, le agradecería mucho que nos explicara sobre Muchas gracias. la conciencia crística. Sí, el sendero iniciático es un sendero de ascenso, ¿sí? Ese sendero en diferentes culturas recibe diferentes nombres. En la cultura occidental lo podemos identificar como el sendero crístico, entendiéndolo en su verdadero significado iniciático, despojado de toda connotación religiosa. Me acuerdo que en alguna ocasión, alguna situación que Robinson me comentó algo, le dije: comience a trabajar la pirámide crística, porque me di cuenta un día de que realmente, pues ahí es donde está todo el proceso, ahí están las claves, mejor dicho. Y por eso el sublime maestre dice: la Biblia es el libro secreto, y el que es capaz de abrirlo con sus claves, se le dan poderes que le permiten manejar con toda seguridad tanto el mundo material como el mundo espiritual. Entonces, desde hace años soy un estudioso del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, y en la medida que hago la lectura voy encontrando elementos que nos pueden ser provechosos para uno ir alcanzando el estado de conciencia crístico, que es realmente la finalidad última de todo el proceso iniciático para esta nueva era. En la cultura occidental le llamamos conciencia crística, los orientales le podrán decir la conciencia de Krishna, pero también en las culturas primitivas de América se puede hablar de la conciencia Quetzalcóatl, de la conciencia Huiracocha, aquí en el altiplano cundiboyacense de la conciencia Bochica, de cada uno de los héroes civilizadores de América, o también de otros civilizadores en otros continentes, la de Buda, la de Krishna, la de Mahoma. Entonces, para nosotros, pues podemos comenzar desde aquí, tomando enseñanzas del Evangelio. Son cosas como normas que nos pide el Cristo que hagamos. Él nos dice: aprender de mí que soy manso. Entonces aquí sería la primera, mansedumbre. Ese sería el primer peldaño. Dice: aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces el segundo peldaño sería la humildad. Pero tenemos que saber para qué nos pide Él que seamos mansos y humildes. Dice Él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos por definición que somos seres humanos, una unidad compleja con 4 estructuras: una estructura física, una emocional, una mental y una espiritual. Y entonces Él ahí nos da una clave para nosotros liberarnos de todas las ataduras que vamos generando en el alma, o sea, en la esfera de nuestras emociones. Miren que lo dice directamente: mansedumbre y humildad, ¿para qué? Vuestra alma. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que todas esas emociones que nos echamos a cuesta nos van generando un peso que es el que no nos deja andar con libertad en el sendero. Pero siempre le digo, nos dicen eso, pero nunca nos enseñan qué es la mansedumbre y qué es la humildad. La mansedumbre tiene mucho que ver con una de las 4 palabras del emblema, con el callar, porque mansedumbre es la capacidad de escuchar en una forma receptiva. Dice: sin rechazos y sin violencia, y con un ánimo pacífico que invita a la aproximación. Eso es mansedumbre. Abrir nuestras orejas como esas orejas grandes del Buda cada vez que estemos con quien estemos y el tipo de diálogo que tengamos.
siempre recibir. Vemos que en el común del mundo no sucede así. Casi siempre hablamos al tiempo, y casi siempre cuando otra persona nos está hablando, ya en nuestra mente estamos elaborando la respuesta. No simplemente escuchar, como es el ritual de las comunidades primitivas de América, que es el ritual de la palabra. El que tiene la vara de la palabra habla y los demás escuchan. Entonces, si nosotros aprendiéramos a desarrollar la virtud de la mansedumbre, serían muchos los problemas que se resolverían en los senos de los hogares, en las relaciones laborales o en el contexto social. Por algo Él nos pide que esa sea la puerta de la entrada, mansedumbre. Y la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es otra disciplina que nos la encontramos los practicantes del yoga. ¿Recuerdan ustedes que hay una de ellas que dice rendición y abandono a la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Del yama o del niyama? Del niyama, la quinta del niyama, rendición y abandono a la voluntad de Dios. Y yo en mis palabras, aquí lo traduzco, serían simplemente, dice, el hecho cumplido, aceptarlo. Ya se cumplió, ya no hay nada que hacer allí. Eso es acatar y aceptar la voluntad de Dios. Si se me da la oportunidad de un nuevo intento, pues lo intento, procurando tener otro comportamiento diferente al cual tuve antes, que no me dio los resultados que esperaba. Si no me dio los resultados, entonces un nuevo intento. Pero si son cosas que no se pueden modificar, pues simplemente aceptar. Eso para mí es la humildad. Y eso nos iría permitiendo ubicarnos ¿dónde? En el aquí y en el ahora. Esa es la situación, porque cuando no lo aceptamos, sigo mirando hacia atrás. Pero si hubiera hecho. Y como no se me dio el resultado, lo que tenía proyectado hacia adelante. Llegó el resultado, bienvenido el resultado. Y ver qué puedo hacer para enmendar y tener un mejor resultado en el futuro. Pero maestro, sí. Una pregunta. Con respecto a lo que es la humildad y la mansedumbre como tal, el tema es que siempre, y lo hice por una experiencia de buscar, cuando escuchaba yo las entrevistas de las reinas de belleza, los reinados, que se atribuían a sí mismo a la humildad como una de sus características. Y cuando uno va a buscar el concepto de humildad, se da cuenta que es absolutamente variado. Si uno lo encuentra en lo que dice un pastor, lo que dice un sacerdote en la iglesia, lo que encuentra uno en el diccionario, si la definición de humildad, y lo digo es porque una vez encontré un libro sobre la humildad en una librería y me di cuenta que eran definiciones todas correctas, pero lo decía un personaje diferente. La Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, ¿sí? Sin embargo, me di cuenta que las definiciones todas eran ciertas, pero se definían con diferentes palabras. Entonces me di cuenta, y es lo que Maestro quisiera que nos colaborara con su enseñanza, es la humildad se aprende por conceptos de un maestro a sus discípulos, o es algo que realmente se aprende por vivencia propia para encontrar su propia definición de humildad. Sí, antes de darle respuesta a su pregunta, acude a mi mente un relato que nos hace con frecuencia nuestro maestro, el honorable gurú Pedro Enciso Rubalcaba. Él dice que hay un relato de un señor que para aparentar que era muy humilde, se ponía los vestidos más viejitos y los que tenían más huecos, que ya estaba pues muy trajinado. Y ya alguien le dijo, tu orgullo se te está saliendo por los huecos de tus vestiduras, ¿sí? Y él quería aparentar que era humilde. La humildad no se aparenta, la humildad se vive. ¿Quiénes son los verdaderos maestros de la humildad? La madre naturaleza. Usted no ve jamás un lirio que esté pretendiendo ser rosa, ni una rosa que quiera ser clavel, ni un árbol de mandarina que quiera dar aguacates. O sea, ellos aceptan su verdadera naturaleza y realizan su verdadera naturaleza. Eso está en cada uno de nosotros, codificado así. Observen ustedes, por eso el Cristo nos pedía que tomáramos como ejemplo para nosotros andar en este sendero la condición de los niños. Los niños no hacen diferencia de raza, de nivel de comprensión, no hacen diferencia de condición social.
Suelten un niño, ni le interesa al niño saber cómo se llama el otro niño. Suelten unos niños de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, de diferentes condiciones, y ellos comienzan a jugar y se la pasan jugando y la pasan muy rico, y a veces tienen sus diferencias y demás, y cuando llegan a la casa le dicen a sus papás: ¿dónde estuviste? ¿Y qué? ¿Con quién estaba? Con unos amiguitos. ¿Y cómo se llaman tus amiguitos? A ninguno de ellos se les ocurrió preguntarle cómo se llamaban los dos, porque ese tipo de etiquetas no les interesa absolutamente para nada. A nosotros sí nos interesan mucho las etiquetas, los rótulos, y esas etiquetas y esos rótulos son los que nos van alejando de la condición natural con que nacimos. Para mí, los verdaderos maestros de la humildad son la naturaleza. Y para mí la naturaleza no es otra cosa que Dios manifestado. O sea, para mí Dios es humildad. Y por eso el sendero iniciático tiene como finalidad última, y además nos los pide el Sublime Maestre, ¿no? El Sublime Maestre nos dice: para esta nueva era, apúntale a 3 objetivos. El primero, transformación del mundo, renovación del mundo, dice él. Renovación del mundo por el saber. Autotransformación del ser humano, reeducación del ser humano, es el segundo. Y el tercero, reimplantar el verbo eternal. ¿Y el verbo eternal qué es? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios. Entonces es volver a eso. Y en palabras del hermano mayor, ¿eso qué sería? Espiritualizar el planeta. ¿Cómo? Volviendo a los verdaderos maestros, asimilando sus enseñanzas y llevándolas a la práctica. Este sería el primer peldaño, este sería el segundo peldaño. El tercer peldaño dice: ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. O sea que el tercero sería prudencia. Y prudencia no es solamente lo que atañe al callar, cuándo hablar y cuándo callar. La prudencia tiene también mucho que ver con el hacer, cuándo lo hago y cuándo no lo debo hacer. Aquí en nuestro país, en los cantos navideños, en los villancicos, hay un villancico que resalta mucho la importancia de la prudencia como al resultado al que nos podría llevar. ¿Se acuerdan cómo dice? La prudencia que hace verdaderos sabios. Ya nos está diciendo que la prudencia es una herramienta que nos conduce a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Tener mucho conocimiento? ¿Tener la cabeza llena de información? No. La sabiduría es la capacidad que tengamos de llevar a la práctica el conocimiento adquirido. O sea, sabiduría es conocimiento realizado. Por eso este sendero se llama el sendero de la realización. Y por eso todos los maestros iniciados, los grandes maestros, son hombres y mujeres sabios. ¿Por qué? La característica que los identifica se llama coherencia. A veces en la ceremonia cósmica al final ustedes ven, se demora un ratico más en impartir la bendición a unos que otros. No sé por qué razón, en el momento que voy a hacer la bendición, de pronto, espíritu de la prudencia desciende sobre este hermano. Y espíritu de coherencia, sé con él. Espíritu de salud, acompaña. Espíritu de abundancia y prosperidad, con él, pero acrecentándole su generosidad. Entonces, ¿y por qué? Lo que me llegue en ese momento con relación a las personas. Y les he contado alguna vez que en alguna ocasión una persona que llegaba por primera vez, al impartirle la bendición, pedí para ella que el espíritu de sanidad, de sanación, fuera con ella. Y después de que termina, se me acerca y me dice: maestro, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede pedir por mí? Porque mañana por la tarde van a hacer una cirugía de útero. Entonces, ¿por qué en ese periodo se veía una persona sana? Entonces, no sé, llegó. Igualmente me pasa con cada uno de ustedes cuando voy impartiendo la bendición. Por eso en algunos es más rápida aparentemente, y con otros me demoro un poquitico más. Pero es un sentir, no es nada que esté programado en mí. Dice: prudencia como la serpiente, y tal cual, sencillez.
¿Y qué quiere decir sencillez? Con naturalidad, ¿oyeron? Sin adornos, presentarnos como realmente somos, sin estar preocupándonos tanto de la etiqueta. Nos hemos dado cuenta que en el seno de nuestras escuelas las etiquetas desaparecen. En el seno de nuestras escuelas no hay doctores. Cuando nos vamos a referir a un miembro de la escuela, por más grados de doctores que tenga, acá es el hermano. O sea, el mismo tratamiento absolutamente para todos. No hay diferencia de que es mi madre carnal, mi madre biológica, o es mi hermano carnal, o es mi hijo. Cuando nos encontramos en el recinto de las escuelas, allí todos somos iguales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nos hemos quitado absolutamente todos los adornos, todas las etiquetas exteriores. Entonces, y un comportamiento lo más natural posible. Siempre le he pedido a mis hermanos, todo lo que vayamos aprendiendo se hace, es nuestro deber irlo multiplicando. Pero ¿cómo debemos multiplicarlo? Siempre con un lenguaje cómodo, claro, sencillo y seguro. ¿Y qué es lo que nos da la seguridad? En el lenguaje, en el mensaje que expresamos, la vivencia, ¿oyeron? Cuando uno habla desde su vivencia, no se preocupa, tiene con qué contraponer todos los argumentos en contra de lo que uno está exponiendo, a diferencia de aquello que está exponiendo que ha leído en libros, y si el otro ha leído un concepto diferente, ahí viene la situación. Pero desde mi experiencia yo les puedo decir si sí o no. El día pasado tuve la oportunidad de compartir con un médico cirujano, ya una persona un poco mayor que yo, y cuando se enteró que era vegetariano, le digo, ¿y cómo haces para no desnutrirte y la anemia? Le digo, ¿por qué? Dice, no, porque tú sabes que la única fuente de hierro son las carnes, y sin eso uno está condenado a una anemia. Eso es lo que él aprendió en un libro. Yo en el libro de mi vivencia puedo garantizar que 41 años sin comer carnes no es necesario para que uno no le dé una anemia. O sea, uno no necesita la carne para tener unos niveles de hemoglobina dentro de lo normal. Entonces, desde mi experiencia, pues le pude rebatir su argumento. Le dije, usted que tiene mucha experiencia como clínico, ¿se acuerda? Porque usted fue formado hace muchos años. Usted debió formar por allá como en el año, haciendo cuentas, en el año 60 más o menos. Y entonces en esa época no había tantos exámenes de laboratorio. Bastaba con mirarle al paciente la conjuntiva y desde ahí ya se sabía si había o no anemia. Entonces ese día le dije, doctor, ¿usted considera que esa conjuntiva es de una persona anémica? ¿O me ve mi comportamiento? La anemia es falta de dinamismo, de fuerza, de entusiasmo. ¿Me ve a mí en esa forma? Entonces no hay ningún signo ni ningún síntoma que diga que por no comer carne soy anémico. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar siempre? En nuestras vivencias, ¿oyeron? En alguna ocasión iba el Cristo con sus discípulos y comenzaron otros a buscarlo, como siempre. Siempre hay alguien que nos está juzgando, y es lo que yo les digo. En algunas culturas le llaman la piedra en el zapato. En las culturas de América y en la obra de Castañeda, don Juan se lo transmitió a Carlos Castañeda: nunca te vas a liberar del pinche tirano, que es ese que donde estamos siempre nos está mortificando, o como dicen los mexicanos, ese que siempre te está dando con el cuchillito de palo, un cuchillo que no te va a amputar, pero siempre te está ahí mortificando. Bueno, no nos vamos a liberar de eso nunca. Y cuando el Cristo observó ese comportamiento hacia sus discípulos, y inclusive a algunos de sus discípulos, Él le dijo: id y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. O sea, que nos está invitando a hablar el quinto, misericordia. Y fíjense cómo lo pone: no sacrificio. ¿Por qué? Se van deformando las enseñanzas de los iniciados y nos quedamos en lo externo, en los rituales.
Entonces, en algunas culturas consideraron que para liberarnos de aquello que nos hacía peso a nosotros, pues sacrificamos un animal y se lo ofrecemos al Creador, y en esa forma la sangre del animal sacrificado nos va a limpiar de todas nuestras faltas. En la iniciación no es así. En la iniciación es trabajo sobre sí mismo para uno irse quitando las rémoras que le impiden avanzar en el sendero. Y cuando Él nos pide misericordia, descompongamos la palabra. Cordio es corazón, y miseria pues aquello que nos impide elevarnos, llamémoslos defectos, obstáculos, miedos, temores, como le queramos poner. Bueno, todas esas son nuestras miserias, o las mías o las de los demás, de mis semejantes. ¿Qué debo hacer con ellas? Las llevo a mi corazón, y mi corazón es un horno alquimizante en el cual voy a convertir esa miseria en una virtud. Entonces, eso es lo que nos pide, un corazón misericordioso. Por eso hay un símbolo muy importante en los 4 elementos del altar, del oficiante de la ceremonia cósmica, o de ustedes cuando hacen el anteneja de la ceremonia cósmica, que es ese vasito rojo que está en el altar. Ese es el símbolo del corazón de Jesús. Pero el corazón de Jesús no es el corazón de un hombre, es el estado de conciencia de un iniciado que alcanzó el 4º grado de iniciación y comienza a experimentar el amor por todas y cada una de las manifestaciones de la creación. Un nuevo mandamiento os traigo, dijo Él. ¿Cuál es? El amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense, como yo os he amado. O sea, mi acción es una acción de amor. No tengo ningún reparo, lo demostró con su vida, al final de su ciclo, en esa era, ¿sí?, de entregar hasta su propia vida por el amor a sus hermanos. Pero también tuvo el valor de denunciar todas y cada una de las acciones de los gobernantes del momento o de los religiosos del momento que iban en contra de algunas normas que son ley natural, que iban en contra de la vida y de la dignidad de los seres humanos, y por eso le pasaron cuenta de cobro, ¿cierto? Pero Él nos pide amarnos unos a otros. ¿Y qué es amarnos? Para amarnos se necesita que combinemos 3 cosas, ¿vieron? 1, una atención vigilante de mí mismo. 2, una aceptación laboriosa de mi hermano. Aceptar a un hermano, a otro hermano, no es cosa fácil. Uy, ya te acepto. No. Si me tienes la piedra en el zapato, eres mi cuchillito de palo, eres mi pinche tirano, pues me va a llevar tiempo que yo te termine aceptando, conociendo. Y lo otro es un amor, entonces, atención vigilante, aceptación laboriosa y comprensión amorosa. Aceptación, atención, y la tercera que le dije, comprensión. Aceptación amorosa. En días pasados, una pareja de amigos que llevan una relación de afecto y que se estaba presentando mucha situación entre ellos, ella termina diciéndole a él: por favor, acéptame como soy. O sea, acéptame con todas mis limitantes. No intentes cambiarme. No tienes que generar un cambio, porque el día que me cambie ya no me estás amando a mí, sino al modelo que tú tienes en tu cabeza de mí, y quieres que yo me adapte a ese modelo. Entonces la aceptación es amorosa. Cuando lo aceptamos es porque realmente lo amamos, con todos sus efectos, con todas sus limitantes. Y la cúspide de esta pirámide, porque con todas las enseñanzas que hay en los evangelios, cada quien puede ir construyendo su propia pirámide. Vayan al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, ¿oyeron? Ese es un capítulo muy normativo, ese que comienza: no juzgues para que no seas juzgado. Entonces ahí podrían poner el primer peldaño, la justicia, y en ese mismo capítulo van a encontrar el mandamiento de oro, que dice:
hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces vamos cada uno haciendo nuestras pirámides, y cuando nos pregunten, ¿usted cree en las pirámides? En las que yo construyo, sí, porque son pirámides, pero es que si uno está debajo de una pirámide se protege y capta rayos y energía, sí. Si construyes tu propia pirámide crística y vivencias los elementos, las virtudes con que las has construido, eso tendrá la capacidad de generar el cambio en nuestra vida. Entonces, la cúspide de la pirámide, esta, yo la llamo el servicio. Y ayer hablábamos en el centro de estudio, ¿qué es el servicio? Y les preguntaba, ¿qué dice la Madre Teresa de Calcuta con relación al servicio? El que no nace para servir, no sirve para vivir. Y les decía, ¿y qué dice el Buda con relación al servicio? Servir para ser perfectos. Y ser perfectos para servir. ¿Y qué dice el Cristo con relación al servicio? Y alguien me dijo, yo no he encontrado, yo he leído los evangelios y nunca he encontrado que él hable del servicio. Ah, bueno, pero encontraste alguna parte en el evangelio de Mateo, creo que es en el capítulo 25, donde él dice que al final de los tiempos colocarán a unos a la derecha y otros a la izquierda, y que a los que están a su diestra, casi siempre el símbolo de la diestra es la mano derecha, y la mano derecha quiere decir que es el que le apoya, el que le ayuda, el que está dispuesto a sacrificarlo todo para que un proyecto salga adelante. Entonces él le está diciendo a todos aquellos que trabajan porque el proceso crístico, el proyecto crístico se lleve a cabo, eso los colocaré a mi lado. No es que estos estén en el cielo y y los otros en la izquierda, es que como generalmente somos diestros, hacer algunas actividades con la izquierda se nos dificulta. En cambio, al que la hace con la derecha se le facilita. Es como para simbolizar el grupo de personas a quienes no le cuesta trabajo realizar las enseñanzas crísticas. Entonces, el Cristo en el capítulo 25 dice que tuve hambre y me diste de comer, por eso estás a este lado. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo, me proveíste la ropa. Estuve en la cárcel y en el hospital, me fuiste a visitar. Entonces dicen ellos, yo nunca te vi así, Señor. ¿Y qué dice él? Cada vez que a uno de los míos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Ya ese estaba realizando esto y esto. Ya ese que se comporta así, ya estaba realizando en su vida los dos penúltimos peldaños. Entonces, y en la iniciación, dice el hermano mayor, en el libro de Enseñanza Viviente, creo que es el último de los mensajes que él nos da en Enseñanza Viviente, que se llama la iniciación en la administración. Léanselo. Ahí dice, servicio, la clave que todo estudiante de iniciación conoce. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que es la estructura sobre la cual nosotros vamos a comenzar a levantar y a construir absolutamente todo. Tenemos que servir. Y este servidor de ustedes le llegó en alguna ocasión el sentir con relación al servicio. Ustedes se dan cuenta, cuando termino las reflexiones escritas, les digo, sigamos unidos como las ramas de una ceiba frondosa, haciendo del servicio algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Respirar, si no tenemos una patología cardíaca o pulmonar, no nos cuesta ningún problema. Pero también teniendo en cuenta que respirar es vital. Uno puede durar hasta 40 o más días sin comer, sólidos. Y dicen que hasta 3 días sin consumir líquido. Sin embargo, hemos tenido experiencias de personas en los terremotos que después de 10 días lo sacan y todavía viven y han sobrevivido. O sea, 8 días sin beber. Bueno, pero se considera que 3 días sin beber y que solamente 3 minutos sin que las células cerebrales reciban el oxígeno. Después de 3 minutos ya pueden tener lesiones irreversibles.
Sin embargo, un día pasado tuvimos un caso aquí, un señor que lo llevaron, entre comillas, muerto al anfiteatro, y después de más de 8 horas de estar en el anfiteatro, el señor se presenta hoy en día vivo, ¿cierto? Y con toda la plenitud de sus facultades físicas y mentales. Bueno, entonces el servicio para mí es la clave, hermano. Sin servicio no es posible que haya sendero iniciático. No es posible el sendero iniciático sin el servicio. No es posible, así lo siento yo. Y fíjense ayer cuando hablábamos de esas 6 virtudes que tenemos que cultivar, vuelve y aparece. Entonces se nos dice, 1, la primera, puerta de entrada, servicio. 2, orden. 3, responsabilidad. 4, respeto. 5, obediencia o acatamiento. 6, salud. O sea, todo eso va a redundar en esto. O sea, toda esta pirámide, ¿a qué nos lleva? Si esto fuera lo más importante de la vida, a esto, ¿vieron? ¿Y salud qué? Integral. Salud física, emocional, mental y espiritual. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro, si hay una referencia con respecto al servicio a la Biblia, cuando Jesús dice, yo no he venido, que quiero ser primero. Sí, muchísimas gracias. Con relación a lo que es el Cristo y el anticristo, así le llamo yo les llamo así. Es el comportamiento crístico y el comportamiento anticrístico. Cuando Él dice, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Ese es el comportamiento del Cristo. ¿Y el anticristo cuál es? Yo no he venido a servir, sino a que me sirvan. Sí, ese es un comportamiento que va en contravía de lo que es el sendero iniciático y que en contravía del estado de conciencia Cristo. La iniciación, en última instancia, lo que busca es lograr el desarrollo de la conciencia Cristo. ¿Qué es eso? Que un día tengamos la capacidad de comportarnos como Él se comportó. Porque Él no vino a teorizar. Él presenta su vida, es un hombre que presenta su vida como un modelo de lo que puede llegar a ser un ser humano. Y por eso Él decía, lo que yo hago, ustedes pueden llegar a hacerlo e inclusive superarlo. Entonces, pero otras claves, ¿no? Justamente en Mateo hay una clave, creo que es el capítulo 7 también, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La palabra clave hacer. O sea, hacer es que realización. El sendero iniciático es el sendero de la realización, ¿ya? Y por eso yo siempre les he recordado a mis hermanos, este no es el sendero de la elocuencia, sino el sendero de la coherencia. O sea, llevar a la práctica el conocimiento que vamos aprendiendo. Dice, no todo el que diga Señor, Señor, dice, porque este pueblo me adora con su boca, pero su corazón lejos está de mí. O sea, lo que viene de aquí procede de acá, ¿sí? Y lo que viene de aquí y se manifiesta por aquí es la expresión de una emoción que hay aquí. Pero esa emoción tenemos que llevarla aquí, o sea, a la acción, a la realización. Pensamiento, emoción, acción. Entonces, el estudiante de iniciación comienza el proceso seleccionando sus pensamientos, liberándose de todo pensamiento desarmonizante, para que se libere de las emociones perturbadoras y para que no haya somatizaciones, para que no haya patología en el cuerpo. Ese es el proceso, y así se va dando el cambio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hermanos.